¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu podcast, Tu Derecho, Mi Deber, en la sección Conoce a tu candidato. Esta tarde tenemos un invitado, pues ya muy conocido en los medios, el doctor Fernando Rangel Ramírez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Ok, Fernando, ¿por qué no te presentas? ¿Quién es Fernando? ¿Por qué te decidiste a participar en esta elección? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son tus estudios para que la gente te conozca? Claro, soy Fernando Rangel Ramírez. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en el campus Aragón, ahora FES Aragón. La verdad es que desde que salí de la universidad tuve la inquietud de incursionar en el ámbito jurisdiccional porque el litigio no me llamaba la atención. Claro. No veía yo ciertas cosas que no eran de mi agrado con los compañeros y me orillé a optar por el ámbito jurisdiccional. Entré a hacer mi servicio social a un juzgado de distrito y la verdad es que sí es de mucha vocación esta función porque realmente hay mucho trabajo. Yo me la viví trabajando y me la vivo trabajando, pero me capturó esta circunstancia de que es una labor invisible donde no buscas reflectores, pero sabes que puedes apoyar a la gente Que puede ser un cambio. en la solución de los asuntos, Claro. ¿no? No es lo mismo como litigante que tú llevas la idea, la planteas y a veces te la compran. Algún juzgador te la compra. Sí, claro. Pero si no pegó la idea, pues es una idea que se quedó ahí y ya no pasó absolutamente nada. En cambio, de este lado, tienes la oportunidad de visualizar el problema, de ver hacia dónde va la solución que tú estimes justa, correcta, incluso a veces en suplencia de la queja, y a través de esta función puedes hacer realidad precisamente esta forma de resolver los asuntos de manera transparente, de manera ética, y además sí puedes generar de alguna forma un cambio, no solo en la forma de interpretar la norma, sino en la forma de juzgar o en la cual vas haciendo el equilibrio entre las partes, ¿no? Mucho se ha dicho que en el ámbito jurisdiccional se tiene acceso a las personas de alto nivel económico. Desafortunadamente eso es cierto en muchos aspectos, pero no siempre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos precisamente a través de las herramientas que la misma ley nos da llevar a cabo ese equilibrio. ¿Por qué me decido a participar en esta contienda electoral? Bueno, la verdad es que a mí me encanta lo que hago. Yo no sé qué área afuera del Poder Judicial podía yo explorar. No es que no me preocupe, es que no he pensado en ello, porque la verdad es que... Eso es tener vocación, estar pensando en lo que haces, en lo que te gusta y que no te ves en otro lado. Claro, yo le decía a mi esposa y a mis hijas, seguramente puedo hacer otra cosa, pero no es que tenga yo las ganas de decir, ay, sí, vamos a probar. La verdad es que no es un tema ni siquiera de sueldo, es un tema que me gusta lo que hago, tengo vocación para hacerlo y quiero intentarlo, quiero seguir sirviendo a mi país a través de esta función, ya 32 años en el Poder Judicial de la Federación y concretamente como persona juzgadora tengo ya 23 años. 23 años. ¿Cuál cualidad o qué cualidades consideras que debe tener un magistrado o un juez? Yo creo que mucha empatía con la solución de los problemas. Vamos, yo siempre he pensado que la persona juzgadora no solamente debe ir a trabajar, sino que debe de llevar en mente que su misión principal es resolver los problemas de las personas, de personas que existen y que tienen problemas reales y que les duelen. Claro. Bajo esta circunstancia, la idea no solamente es cumplir con un número en la estadística, sino tratar de resolver adecuadamente los asuntos, de explicarle cabalmente a las personas por qué sí o por qué no tienen la razón, y bueno, tratar de resolver en la medida de lo posible lo más pronto que sea factible, porque la carga de trabajo es intensa, la dificultad de los asuntos en ocasiones es muy alta también, y bueno, esto implica que debamos invertirle más tiempo a la solución de la controversia. Sin embargo, esto no debe de mermar en el ánimo, entonces me parece además que la persona juzgadora tiene que tener una cualidad de saber trabajar en equipo. Eso es importante. De entender que todos son importantes. Que esta persona no es nada si Claro. no tiene un buen equipo de trabajo. Claro. Y que además se predique con el ejemplo. Vamos, yo no le puedo exigir a mis colaboradores ciertas conductas o ciertos resultados. Sí, disciplina si no la tienes. Si ellos no claro. ven que yo estoy trabajando, que estoy sacando resultados y que además que las ideas y que el trabajo que se lleva a cabo en la ponencia tiene eco y buen resultado en la sesión pública con las demás personas magistradas.
Entonces, cuando esto se conjuga, el equipo se motiva porque se da cuenta que la labor que se desempeña es útil, que es reconocida, que saben además que tienen un horario que se ajusta a sus necesidades personales. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir un horario de trabajo, eso es una realidad, pero también somos personas. Entonces, yo cuando empezaba desde el servicio social, a mí me la cantaron derechito y me dijeron, bueno, vas a tener horario de entrada a las 8 de la mañana, pero no vas a tener horario de salida. Y me lo cumplieron toda la vida. Acá ya en la función, pues yo me percato, la verdad es que en ocasiones esta forma tan maratónica de trabajar, si bien rendía frutos y éramos productivos, era a costa de la salud y de las relaciones personales, porque es muy complicado sostener una relación personal cuando estás trabajando Sí. 18 horas al día. También debes tener un excelente equipo afuera. Exacto. Entonces, la verdad es que acá, pues mi admiración y mi agradecimiento pleno, no solamente a la carrera de mi esposa, sino a mis hijas, porque han aguantado todo este ritmo ya tantos años. Y la verdad es que todo esto me lleva precisamente a organizarme mejor, a no mermar en los estudios de los asuntos para que la calidad de la sentencia sea la adecuada, claro, sino que además me exige esta organización interna que me permita respetar a los tiempos y a mi propia familia, así como los tiempos del equipo de trabajo. ¿Serías un juzgador de puertas abiertas? Siempre lo he sido. Siempre lo ha sido. Siempre lo he sido. Todas las personas que quieran hablar conmigo, incluso aún sin tener asuntos en mi ponencia, llegan en ese instante y si yo estoy disponible en ese momento lo recibo. Wow. Siempre. Llevo 23 años haciéndolo. Eso es estar cercano a la gente y es lo que la gente a veces no conoce, ¿no? Claro, el problema es que se quedan a veces con alguna impresión, alguna mala experiencia que tuvieron con otra persona de otra época, de otras costumbres. Claro. Pero no, yo con relación a esto, tendría yo un año de juez de distrito. A mí me designaron juez de distrito a los 31 años. Muy joven. Concursé, tuve la gran fortuna de obtener el primer lugar de mi concurso. Por concurso, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que aquí se habla de mucha experiencia. Sí. Y la verdad es que eso me vale quedarme en la Ciudad de México, en el juzgado que me había tocado fundar como actuario. Wow. Y en una audiencia, en un asunto civil federal, una audiencia de esas que pueden durar sin problema 10 horas, eran como las 4 de la tarde y entonces estaba el dueño de la empresa que participaba en ese asunto. Y por curiosidad le dijo a mi colaboradora que quería, que si estaba el juez. Y le dijo, sí, aquí está. Yo estaba ahí todo el tiempo que durara la audiencia. Sí. Y entonces dijo, ¿puedo hablar con él? Sí. Y entonces ya me avisa, le dijo, sí, claro que pase. Entonces se mete el señor, me ve, yo tenía 33 años en aquel entonces, me ve. Se te hizo muy joven. Y se salió. Ajá. Y le dijo, no, es que yo quiero hablar con el juez. Dijo, es que es él. Entonces ya se metió y ya me comentaba, es que dos cosas. Uno, no pensé que estuviera, y si estuviera, que me fuera a recibir. Y dos, no pensé que fuera usted tan joven. Sí, claro. Yo dice, era una persona de 60 y tantos años. Dice, yo pensaba encontrar una persona de mi rodada. Claro. Le dije, bueno, pues yo tuve la gran oportunidad de haber hecho experiencia de muy joven, trabajar intensamente y pues me permitió llegar aquí también con el mismo ímpetu, pero pues a sus órdenes. Y la verdad es que eso es padre cuando te das cuenta que la gente, la idea que trae es que no los van a recibir. Es correcto, sí. Que no los van a hacer caso. Y yo a lo largo de estos 23 años lo que me he percatado es que en muchas ocasiones las personas internamente saben que probablemente van a perder, pero el hecho de que se sientan escuchadas, eso les regresa mucha paz. Y entonces es más sencillo que acepten una sentencia bien dictada, pero que además se les explique el por qué sí o por qué no tienen la razón. Claro. Porque además ya fueron escuchadas. Eso a mí me ha dado una gran satisfacción y es lo que siempre he practicado. Perfecto. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que no confía en el Poder Judicial? Híjole, yo entiendo que el Poder Judicial como institución en el que participamos muchas personas ciertamente tiene deudas históricas con la sociedad. Sí comprendo plenamente que, como decíamos hace un momento, hay personas que por la carga de trabajo que utilizan en muchas ocasiones como pretexto
para buscar salidas que no son del todo ortodoxas o correctas, Es correcto. pues de repente lo que dicen pues es que me tengo que deshacer de cierto número de asuntos, uno para rendir mi estadística y dos para que con lo que me quede sea manejable y yo pueda llevar a cabo un buen trámite y dictar oportunamente mi sentencia. Me parece que eso es una mentalidad errónea porque entonces significa que la persona solo va a trabajar, no está ejerciendo su función de persona juzgadora, Claro. que tiene esta finalidad social, ¿no? Porque nuestra función finalmente es de apoyo, de servicio a la sociedad. Entonces, sí reconozco esa deuda histórica, no se vale decir yo no lo he hecho, ¿no? Yo como persona seguramente me he equivocado en muchos actos de mi vida profesional. Pero y de no mi ha vida sido privada. malintencionado, que es lo importante. Efectivamente, todos los días trato de mejorar. Cuando me percato de algún error, no tengo empacho en ofrecer una disculpa y tratar de llevar a cabo los actos legales, Claro, claro. conducentes para tratar de reparar aquel error que se pudo haber cometido. Si no fuere posible, bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de mis actos. En esa función, bueno, no depende de mí el hecho de cómo se hayan conducido o cómo se estén conduciendo algunas personas, desde los cargos más sencillos hasta los más altos funcionarios. Sin embargo, por lo que a mí respecta, mi compromiso es ese. No seguir haciendo lo mismo, no, al contrario, seguir evolucionando en esos criterios que te permitan un correcto acceso a la justicia, que solamente se rechacen aquellos asuntos en los que verdaderamente sea manifiesto Claro, que no satisfacen indudable. los requisitos de Sí, procedencia. claro, que sea manifiesto indudable. Exacto. Fuera de eso, el criterio en evolución constante, y ahí están publicadas muchas de mis ponencias en el Semanario Judicial de la Federación, es esta interpretación que favorezca un correcto acceso a la justicia y sobre todo que ya en el juicio se utilicen de manera adecuada las herramientas para equilibrar la situación entre las partes. Tu concepto de justicia, Fernando, de manera diáfana. No, es algo complicado, pero para que la gente entienda tu concepto de justicia. Claro, mi concepto de justicia es el hecho de que las personas puedan tener la cabal oportunidad de probar en juicio su verdad, su pretensión o su defensa. Que no importa qué tan vulnerable pueda ser su circunstancia. Finalmente, creo que parte de impartir justicia es que la persona juzgadora advierta esas diferencias que en ocasiones pueden ser manifiestas, en otras no. ¿Es correcto? Pero que precisamente partiendo de la premisa que están en un plano de desigualdad las partes, les dé la oportunidad de ejercer sus derechos en la forma más equilibrada posible y resolver lo que se deba de resolver. Me parece que se ha lucrado mucho con la idea de la desigualdad y la vulnerabilidad. Yo no tengo nada en contra de las clases vulnerables, al contrario, son personas que merecen una protección especial. Claro. Ojo, una protección especial. Pero no que te aproveches del discurso. Esto no significa que siempre van a tener la razón. Claro, claro. Que me parece que es algo con lo que no puedo yo lucrar. Entonces, correcto. Yo no puedo prometer que estas personas vulnerables siempre van a tener la razón o que conmigo van a ganar los juicios porque eso será una vil mentira. Eso no es posible. Eso no corresponde a un Estado de derecho. Si les asiste la razón. Si les asiste la razón y ejerciéndolas, utilizando de manera adecuada las herramientas que la ley y la jurisprudencia me permiten para equilibrar en las fuerzas a las partes, ok, dictaremos una sentencia que sea justa con independencia de a quién favorezca. Evidentemente no vamos a favorecer ciegamente a una persona que tuvo todos los elementos necesarios para producir una defensa, tener un buen despacho que lo asesore. O sea, no se trata de dinero, se trata de ver en el fondo a quién en realidad le asiste la razón. Muy bien, muy buen concepto de justicia, muy bien explicado. Ahora dinos, Fernando, ¿cuáles son los retos que crees que afronta ahora el Poder Judicial? El Poder Judicial pasa un momento crucial porque está su legitimación en juego. Me parece que con independencia de las razones que generaron esta reforma, lo cierto es de que es una realidad al día de hoy. Estas son las reglas del juego. Claro. Entonces, me parece que el solo hecho que la gente ahora legitime la designación de las personas juzgadoras no va a ser suficiente, sino que va a seguir dependiendo en gran medida de la función, de cómo se lleve a cabo la función
por cada una de las personas juzgadoras, cómo manejen sus equipos de trabajo y cómo dicten sus sentencias, cómo lleven a cabo sus trámites, el ejercicio diario de la función es lo que va nuevamente a legitimar a las personas juzgadoras, o va a empezar, yo espero que no, o va a empezar a generar una nueva deuda. De verdad, yo espero que no. A ver, Fernando, ¿alguna reforma que tú pondrías? ¿Crees que hay alguna reforma que se necesite impulsar? ¿Cuál sería y por qué? Mira, yo no soy legislador, esto de hablar de reformas de repente es bien complicado desde nuestra perspectiva, porque yo puedo imaginar desde mi concepto personal muchas cosas que a lo mejor en mi psique funcionarían, pero ya viendo una realidad operativa, quién sabe. Sí, Porque así finalmente yo tengo una es forma lo que de pasa trabajar. con la reforma, ¿no? A veces se propone algo muy interesante, pero que en la práctica resultó ser inútil, infructuoso. Claro, vamos, a mí me lo han dicho desde que me hicieron juez de distrito. O sea, es que eres muy excéntrico, Ujú. porque lo ordinario es que los titulares no hagamos esto, aquello y aquello. Y bueno, es que a mí me funciona. Sí, pero el hecho de que a mí me funcione y lo lleve a cabo de determinada manera no significa, uno, que necesariamente sea lo correcto o que sea operativo para todas las demás personas. A lo excéntrico también le llaman extraordinario, ¿eh? Yo creo mucho en eficientar los recursos de todos los sentidos, en todos los Claro, sentidos. claro, sacar lo mejor de Claro, todos. por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo. No tengo problema con el número de personas que tengo en el equipo, pero si están ahí, vamos a que todo mundo saque el trabajo de manera equilibrada según la función que le corresponde, pero de manera intensa, efectiva y que tengamos un horario humano de trabajo, que nos permita disfrutar la vida y a la familia. Claro, porque si estamos felices rendimos más. Pero si yo tuviera la oportunidad de generar algunos cambios al interior, quizá reubicaría, y no por nombre, sino por número, algunos elementos que finalmente me salen sobrando. Porque Claro. yo podría llevar a cabo mi trabajo quizá con menos elementos. No elementos profesionales, sino a lo mejor equipo operativo. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo están diseñados para una época distinta. Ejemplo, yo tengo 3 años que yo no utilizo papel. Interesante. Entonces, si yo ya todo me lo mandan por correo electrónico, si yo todo lo reviso en la pantalla de la computadora y yo mismo hago las correcciones que sean necesarias siempre y cuando sean pequeñas o que yo me entusiasme con un asunto y entonces... Ya no hay un expediente físico. Sí lo hay, pero yo no trabajo con él. Ajá. Yo trabajo en la pantalla. Entonces, esto representa que cuando yo regreso el proyecto ya aprobado, con correcciones y todo, pues realmente esto reduce mucho el trabajo que lleva a cabo la persona secretaria y sus colaboradores. Claro. Ya no es como antes de que había que ver qué correcciones se hacían con lápiz, a mano, Sí. volverlas a mecanografiar, cotejar y luego imprimir los 3 tantos y vámonos. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, están las personas, qué bueno que estén ahí, yo no tengo ningún problema porque algunas de ellas las designé, pero yo no establecí el número de Claro, personas eso ya que integran el estaba. equipo de trabajo, ya está ahí, y en función de eso yo me organizo. Pero quizá a lo mejor sería un tema en donde forzáramos a este cambio y decir, ¿saben qué? Que el uso del papel va a estar muy restringido. Tenemos que evolucionar ya a estar utilizando los mecanismos digitales. O sea, me parece que esa es una realidad que tenemos que afrontar ya. Y esto implicaría necesariamente entonces que este personal no prescindiéramos de él, sobre todo si es personal de base, pero poderlo reubicar, por ejemplo, en juzgados de distrito, en donde históricamente hay mucho más carga de trabajo. Claro. Y que ahí sí se requieren más manos. Interesante, eficientar muy bien. Estimado Fernando, hablaste de la digitalización, ¿estás de acuerdo con la digitalización en tu discurso? Ahora, ¿qué opinas de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales? A mí me parece que la inteligencia artificial sería una gran herramienta de trabajo siempre y cuando no sustituya la labor humana. Esto es, yo me recuerdo cuando yo comenzaba a proyectar, era muy simpático porque mi jefa era muy dada a que tienes que estar en la oficina. Y yo, por favor, déjame ir a mi casa. Sí, O sea, me están esperando. Es que en tu casa no tienes las herramientas. Y entonces yo tenía que salir. Yo me tuve que comprar mi equipo de cómputo y salía yo con 10 discos de los que había el semanario judicial, Ajá. antes JUS, con las actualizaciones, algunas leyes comentadas con jurisprudencia, de tal manera que podía yo tener a la mano las herramientas más actualizadas que me permitieran llevar a cabo mi trabajo. Pero en aquel entonces, además, en un sistema más formal,
pues no veíamos las sentencias de la Corte Interamericana, no veíamos tratados para internacionales, nada. y entonces nuestro campo era más reducido. Me parece que si ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad de leer en unos cuantos segundos toda la jurisprudencia internacional, todos los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, toda la normativa mexicana y toda la jurisprudencia, wow, pues eso pues, le alimenta a uno con los hechos y entonces pues, dame una propuesta de solución, pero como propuesta, que Sí, yo sí, pueda revisar adecuadamente, sabiendo que la fuente, que las fuentes que utilizó esta inteligencia artificial son válidas. son las adecuadas Ajá. y que solamente le voy a dar forma como con la persona secretaria. Y no necesariamente la inteligencia artificial conmigo. Me parece que esa labor sí la puede seguir llevando a cabo las y los secretarios proyectistas y que entonces esto les permita ajustar la propuesta que le dé la inteligencia artificial a un proyecto en donde ellos le den su toque personal y ya la persona juzgadora simplemente pondrá el criterio fino. Claro. Entonces, yo lo Oye, veo como una eres gran muy herramienta. flexible, Fernando, eres muy flexible. Eso es importante, que un juzgador tenga esa flexibilidad. Hay otras personas que se espantan con eso. La inteligencia artificial también miente. Por eso es importante lo que dijiste, verificar que sus fuentes sean válidas. Así es. ¿No? Muy bien, muy bien. En cuanto al acceso a la justicia, lo que comentábamos, no favorecerías a esos sectores. Darías un estudio acucioso de todos esos sectores vulnerables. Los escucharías, pero deberían ser bien juzgados, ¿no? Esa es tu Claro, perspectiva. claro. Por ejemplo, en mi materia, que es la materia civil, tenemos relación no solamente en materia familiar con personas menores de edad, no. Por ejemplo, en el ámbito de seguros, pues con las personas aseguradas, tenemos usuarios de servicios financieros de banco, de afianzadoras. Estás tocando muchos tópicos. Me gustaría, si tuvieras algún caso, no comentar aquí públicamente datos, obviamente, Claro. pero algo que te haya marcado en tu vida jurisdiccional. Algún asunto que hayas sentido que, pues de por sí la labor jurisdiccional es muy noble porque pues impartes justicia. Muchas veces proteges al débil o le das a la persona lo que le corresponde y que le fue arrebatado injustamente. Claro, mira, son muchísimos asuntos los que me han marcado en varias materias, pero contigo quiero compartir un asunto en donde algún tribunal, y esto lo he dicho en varios foros, Ujú. yo creo que uno de los grandes pecados quizá del Poder Judicial no ha sido por mala intención, sino las personas crecieron profesionalmente en el aspecto técnico jurídico mucho. Sí, Y esto les llevó en ocasiones a dictar sentencias técnicamente impecables pero alejadas de una realidad social. híjole, acabas de tocar un punto bien interesante, ¿eh? Entonces, de repente, en algún momento, un tribunal emitió jurisprudencia en donde decía, a ver, si tú reclamas la acción que quieras, pero le pones número a la casilla, esto es, reclamas 1,000, 2,000, 3,000, 1,000,000 de pesos, no solo tienes la obligación de demostrar que ese daño se te generó o que la deuda existe, sino además de demostrar exactamente el monto de la cantidad que reclamaste. Porque de lo contrario, ya ofreciste pruebas para ambas cosas. Sí. Y si tú no demuestras exactamente que se te debe esa cantidad, tu acción es improcedente. Ah, qué fuerte. Entonces, en un asunto donde un señor le roban el carro, la aseguradora pues válidamente opone sus defensas y dice, no, hubo falsedad, hubo esto, hubo aquello, entonces yo no le pago absolutamente nada. Pero mira, juez, si tú estimaras que la acción es procedente, no demuestra que yo le deba esta cantidad. Y púmbala, efectivamente, pues no era esa cantidad la que se demostraba y él traía a colación esta jurisprudencia. Ujú. Un abogado muy hábil el que había hecho la demanda. Entonces, cuando te enfrentas tú ante esto, Sí, dices, sí, sí, aquí ok, está el formalismo. yo no comparto este criterio, pero ahora, ¿cómo digo que no lo comparto? Sí, Si claro, técnicamente está muy bien construido, ¿no? Me parece el resultado injusto. claro. El tema es cómo le ¿Cómo? doy la vuelta. Y Sí, no darle la vuelta, recordemos aquí para tu sí, audiencia, claro. que las personas magistradas de circuito no nos vinculan, no estamos obligados a acatar la jurisprudencia de otros tribunales colegiados. Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene. Si hubiera sido yo juez de distrito, aunque no me gustara, pues la tengo que aplicar, ahí no hay Sí, de otra. Y entonces aquí el tema fue, a ver, en primer lugar, aquí estamos en un desequilibrio, porque estamos una persona asegurada que no es experta en servicios financieros, ella nada más es una consumidora, claro. pero la aseguradora sí es experta.
y además tiene un poder económico muy superior al que puede tener este usuario. Hay una relación de asimetría. Así es. ¿Cómo hacemos para equilibrarlo? Efectivamente, esta persona demandó no solo el cumplimiento del contrato de seguro, sino además una concreta cantidad. Claro que tenía la obligación de ofrecer pruebas encaminadas a demostrar que el siniestro que daba lugar al cumplimiento del contrato de seguro existió y dos, a demostrar la cantidad que él demandó. Sin embargo, partiendo de la premisa que esta persona no es experta en ese mercado y los sentimientos humanos que produce la pérdida de tu patrimonio, aún en ese sentido, muchos pueden decir, pues es un carro, es algo frívolo. Sí, pero es tu patrimonio. Es el patrimonio que tal vez le costó media vida. Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, esto me parece que la persona juzgadora tiene que entender pues la pasión que se tiene cuando se promueve un asunto y se está reclamando aquello que yo estimo desesperadamente que tengo derecho de reclamar. Entonces se dice, efectivamente aquí hubo estas circunstancias, sin embargo, debemos de partir de esta premisa de inexperiencia. Y además, el hecho de que él se hubiese equivocado y no hubiese demostrado que se le debe todo esto, o que ni siquiera se den las bases necesarias para llegar a ese número, eso no coloca en estado de indefensión a la aseguradora. ¿Por qué? Porque sobre todo en materia automotriz existen muchos elementos que además están publicados en el internet y que son hechos notorios, en donde fácilmente en ejecución de sentencias, si nosotros determinamos que la aseguradora tiene obligación de pagar la suma asegurada hasta por un monto que se llegue a demostrar, sería verdaderamente injusto decirle al usuario, pues sí tienes razón, te tenían que cumplir con tu contrato. Pero como no lo acreditaste. Pero como no acreditaste exactamente la cantidad, pues mira, no te vas con las manos vacías. Entonces, partimos de esos elementos y establecimos criterio que está publicado en el Semanario Judicial en ese sentido. No importa que no demuestre la concreta cantidad líquida que demandó. Para eso están esa serie de herramientas que además son del conocimiento pleno de las aseguradoras y que se puede en ejecución de sentencia llegar a esta cuantificación que haga justa la reparación del daño que exige esta persona. Qué interesante, nuevamente tocas el tema de la flexibilidad, o sea, un juzgador rígido se rompe, porque entonces no da realmente justicia, está alejado de la sociedad. Un juzgador flexible llega a la sociedad, la comprende y llega realmente a desentrañar el quid del asunto. Eso es muy importante, ¿eh? Pues muchas felicidades, Fernando, de verdad. ¿Qué tan necesaria es la independencia judicial? No, la independencia judicial es básica para poder desempeñar la función, porque como persona ordinaria, que también lo soy, o sea, ¿de qué me sirve tener un juzgado al que pueda yo acudir a plantearle una pretensión? Oye, me deben esta cantidad. Si sé que el juez pues va a resolver en función de lo que le ordene quién sabe quién. Es correcto. ¿Del sector público o privado? O privado. O sea, si resulta que el juez es súper amigo de mi parte contraria o es un asunto que políticamente puede ser peligroso y ya entonces yo voy en contra del sistema o en contra del poder económico, híjole, y el juez se va a dejar influir por esa circunstancia diciendo, no, pues ya para qué demando. Acabas de tocar un tema importante, un tema mediático, que te esté presionando para que determines una situación de determinada manera. Tú tendrías que juzgar realmente. Claro, y aquí es un tema interesante porque las personas juzgadoras no somos expertas en manejo de medios de comunicación. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando, no? Porque hay algunos que han sido, han sido conductores en distintas áreas, tienen muchos seguidores, son muy conocidos en TikTok, ¿no? Pero bueno, sí tienes razón, sí, en eso sí. No sabes cómo manejarlo y los medios tergiversan la verdad. Efectivamente, ante esta circunstancia el consejo siempre es, la institución tiene canales adecuados para transmitir una información. Entonces, si yo como persona juzgadora no siento la capacidad de poder enfrentar una cámara y una entrevista, hago un boletín de prensa, lo paso a revisión del área correspondiente y esa es la versión oficial. Yo no puedo anticipar por presión mediática una solución o por dónde voy viendo el asunto, porque esto genera una expectativa que no es la correcta. Yo no puedo anunciar cómo voy viendo el asunto. Aquí no es de que vamos ganando, vamos perdiendo. No, eso se ve hasta que se dicta la sentencia, cómo va a quedar el asunto. Claro. Si yo apenas estoy estudiándolo,
No puedo anticipar qué estoy viendo o por dónde puedo decantarme, porque a la hora de la decisión final puedo cambiar por completo el Claro, criterio. claro. Hay veces que vas construyendo sobre la decisión sobre una línea y cuando llegas a una prueba te cambia el concepto. Completamente sí. O llegas a un párrafo de los argumentos que te plantea una de las partes y dices, chin, esto no lo había yo visto, y te hace replantear otra vez la solución completa. Entonces, la presión mediática se tiene que afrontar, pero con prudencia. Y si es la persona juzgadora la que va a salir a dar la cara, ojo, cuidado, no puede anticipar de ninguna manera ni preferencias ni tendencia de decisión. Si la persona juzgadora sale y dice, vamos a apoyar a la persona vulnerable, está anunciando que sí o sí le va a dar la razón a esa persona Claro, vulnerable. claro, claro. Y si de repente se le complica el asunto, entonces la sentencia ya no va a ser legítima. Es Porque correcto. ya tiene que construirla en función del compromiso mediático que adquirió, no en Pero ya no función de está lo que siendo esté en el expediente. juzgador, Por ya, supuesto ya que se no. volvió un comunicador. Claro que sí. Oh, muy bien, muy bien. Ahora dinos, ¿cuál es tu boleta? ¿Qué color? ¿Qué número? Claro que sí. Y Claro que sí. Yo estoy participando para una magistratura de circuito en materia civil aquí en la Ciudad de México. Me fue asignada, por tanto, el distrito electoral número 2, que corresponde a las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. Tengo el número 34, persona juzgadora en funciones, con las siglas EF, ¿sí? Entonces, busquen la boleta rosa, Fernando Rangel Ramírez, EF número 34, distrito 2, Tláhuac e Iztapalapa. se escucharon todos los votantes de Tláhuac y Iztapalapa. Ahora, ¿cómo? Vamos, déjame futurear un poco. Ya llegaste a tu encargo. Fuiste electo. ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente al final de tu mandato? Como alguien que los escuchó, como alguien que se esforzó lealmente por dictar la sentencia que se estimara más justa, con independencia del resultado final. Eh, yo no hago mi trabajo para que la gente me lo agradezca, porque en esta función es imposible porque hay dos partes Ah, no, enfrentándose. claro. Con una quedas muy bien y con otra quedas Pero mal. no siempre, porque como cuando lo dices, cuando les explicas y fueron escuchados, te lo agradecen, aunque no les hayas dado la razón. Y tengo algunos testimonios de ello en mi oficina, alguna notita en un post-it que la tengo ahí en algún marquito, me dieron un agradecimiento, son de esos detalles que la gente no tiene obligación de hacerlo, Claro. pero que a mí me dan testimonio de que las personas sí se dan cuenta de cómo llevas a cabo tu trabajo. Y entonces, a mí me gustaría que las personas eventualmente, si me dedicaran a algún pensamiento, fuera ese, que como persona juzgadora me esforcé en resolver de la mejor forma, aun cuando no les di la razón, pero que los escuché en todo momento. Uno. Dos, en el ámbito personal, yo a lo que aspiro, y es así como que es mi aspiración de vida, es que pese a los errores humanos que yo llegue a cometer como persona o en el ejercicio de la función, siempre hasta el último momento pueda yo seguir viendo a los ojos a mi esposa y a mis hijas. Qué importante. ¿Algún otro mensaje, Fernando, que quieras dar? Aprovechando. Pues simplemente reiterarte, a mí me encanta mi función, tengo 32 años estudiando, preparándome, porque además mi formación profesional no es un adorno. Yo no tengo cursos o estudios de posgrado que sean simplemente un adorno en la pared, porque además ni cuelgo mis títulos ni nada. Digo a mis colaboradores que me auxilian a que nada más esté incrementándose la egoteca, pero ese está en un cajón guardado. Pero vamos, mis estudios han sido para prepararme como persona juzgadora. Tengo una maestría, tengo una especialidad en Administración de Justicia en Juzgado de Distrito. Tengo una maestría en Derecho de Amparo, que es una labor esencial que se lleva a cabo Sí, en el Poder claro. Judicial de la Federación. Una segunda maestría en función judicial, esto es, una maestría que perfeccionó las herramientas y los mecanismos para que yo pudiera desempeñar de manera más adecuada mi función. Y un doctorado en Derecho que me permitió adquirir estas herramientas metodológicas que me permiten poder investigar de manera adecuada cada asunto y ofrecer una mejor solución más informada y más sustentada. Entonces, la verdad es que
Todo esto además concatenado con una de mis otras pasiones. La primera en mi vida es mi familia, la segunda mi trabajo, la tercera la academia. Tengo alrededor de 25 años impartiendo clase y esto me obliga, esto lo hago, a mí me daba pánico dar clase, pero me obligué a seguir haciendo lo que ahora me encanta, porque es una forma de mantenerme vigente, de estar Claro. investigando, de estar No, continuamente en el y estudio. de estar cercano a la sociedad, porque los Sí. chicos te plantean conflictos que ha vivido su propia familia. Claro, y es una forma también de mostrarle a estas personas que están empezando o su carrera profesional o su labor jurisdiccional, demostrarles no cuál es el camino correcto, porque yo no soy dueño de la verdad, por supuesto que no, pero sí transmitirles mi experiencia y que a partir de ello ellos puedan tomar algo con lo que puedan comparar y decir, sí me gusta esto o definitivamente eso no me gusta, y darles de alguna manera una herramienta que les sirva para el ejercicio de su profesión. Bueno, pues ya escucharon a Fernando Rangel Ramírez, que estuvo aquí con nosotros en el podcast Tu Derecho, mi deber, en la sección Conoce a tu candidato. Muchas gracias, hasta pronto.